Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz Belén Sarabia Velázquez y hoy les voy a hablar sobre la empresa de Altos Hornos. Como contenido vamos a ver un poco sobre la historia de la empresa, información administrativa, información financiera. De igual forma vamos a ver algunos productos que vende la empresa, unas noticias relevantes y la teoría de juegos. En 1941, debido a la escasez de materiales quirúrgicos durante la Segunda Guerra Mundial, a fin de asegurar a México el acero para su desarrollo, empresarios y gobierno de México determinaron construir una siderúrgica integrada. Asesorados por American Royal Mill, deciden ubicarla en Monclova, Coahuila, por su carencia de yacimientos de carbono y mineral de fierro, asimismo como materias primas básicas. En 1942 se construye en junio de este año Altos Hornos de México como una empresa de capital estatal y privado. Desde 1941 había adquirido equipos de Estados Unidos, entre ellos un alto horno que se encontraba abandonado en Saint Louis. En 1943 el suministro de fierro aseguró en 1942 mediante un convenio con la fundidora de Monterrey para recibirlo de la mina de Cerro de Mercado en Durango. En caso del carbón, Altos Hornos construyó en 1943 junto con una fundidora de Monterrey y Nacional Financiera la empresa carbonífera Unida de Paul. En 1946, tras asegurar el funcionamiento del Alto Horno 1 y procesos de laminación en caliente, entra en marcha el proceso de laminación en frío estallado, con lo que Altos Hornos procede la primera hojalata nacional. En 1955, construida por la empresa alemana Krupp Koppers, se inaugura la planta Conquistadora 1, unidad con base de calor limpia en el carbón metalúrgico de impurezas para convertirlo en carbón coque que alimenta a Altos Hornos con energético para fundir el fierro. En 1971, Altos Hornos inaugura el taller de aceleración al oxígeno, BOF, equipo vanguardia para la época. Su proceso consiste en mezclar arribo de chatarra y ferrocarriles e inyectar oxígeno para producir acero líquido. Este año la empresa contaba ya con 4 hornos. En 1976, en septiembre, entra a la operación la planta cirúrgica 2, con alto horno más grande y moderno de México, AH5, un taller de aceleración BOF y colocada continua, así como la conquista. Posteriormente se sumaba una laminadora en frío y una planta peletizadora. En 1989, Altos Hornos enfrentó problemas de deuda por falta de competitividad, ineficiencia y alto impacto ambiental. El gobierno federal analizó su cierre y desincorporarla del sector público mediante la licitación. En 1991, tras presentar la mejor oferta financiera de inversión, Grupo Acero del Norte, GAN, se adjudica la licitación del paquete conformado por plantas cirúrgicas y yacimientos de fierro y carbón. En diciembre toma posesión de planta, minas y subsidiarias. En 1992, GAN adquiere la minera carbonífera Río Escondido, Minacare, producida de carbón térmico de la generación de electricidad, ubicada en el municipio de Nava, Coahuila. En 1994 entran en plena operación las primeras unidades modernizadas de Altos Hornos, el horno 5 en este caso, acelerando BOF 2, colada continua y línea de tira de laminación caliente, con mayor calidad de procesos, y se aprueba en enero la norma internacional ISO 9002 para la laminación en caliente programada de calidad, que se extendiera en años posteriores de la dinámica de certificaciones en todas las líneas de producción y empresas subsidiarias. En 1997, tras reducir en 6 años 80% el impacto ambiental en el aire, suelo, agua, la empresa de Altos Hornos es la primera empresa mexicana y una de las primeras en el mundo en certificar la norma ambiental internacional ISO 14001 para las áreas del Alto Horno 5 y laminación en caliente.
En 1998, el Departamento de Laminación en Caliente de la Siderúrgica 1 recibe la certificación QS 9000, Norma Internacional de Calidad de la Industria Automotriz. En 1999, como consecuencia del desplome de precios internacionales de acero y la crisis financiera global iniciada en Asia, Altos Hornos emprende un proceso de restauración de su deuda. En 2002, por razones de seguridad, procede al desmantelamiento del Horno Guadalupe, el primero que tuvo Altos Hornos, que finalizó operaciones en 1989, permanece en fundimiento de Altos Hornos 3, 4 y 5. En 2006, con inversión propia de Altos Hornos, inicia el proyecto para maximizar la eficiencia operativa e incrementar el 40% de producción de acero líquido, incluyendo la instalación de un alto horno, un horno de acero electrónico, un horno de olla o un molino de scrap para la placa y equipos auxiliares diversos. En 2008 se realiza la primera vaciada de concreto en cimentación soportada el nuevo Alto Horno 6, unidad diseñada y construida con tecnología propia y con una capacidad de 1.400.000 toneladas anuales de arábigo. En 2008, ante la drástica contracción de la demanda de acero en los mercados mundiales, Altos Hornos adopta con éxito un programa de ahorro y eficiencia para garantizar la operación de la empresa y conservar su plantilla laboral. En 2010 concluye la construcción del Alto Horno 6, que entra en periodo de pruebas. En 2011 entra la operación desde abril con una capacidad nominal de 4.000 toneladas diarias de arábigo para un total de 1.5 millones de toneladas anuales. En 2013, inaugurado el 18 de julio por el presidente de la República y dotado por la más avanzada tecnología, el molino Steckel está diseñado para producir 1 millón de toneladas anuales de placa de acero en hoja y en rollo. En 2015, con capacidad de 1.2 millones de toneladas anuales de acero líquido, el horno eléctrico entra en operaciones en abril. Otorga a Altos Hornos con mayor flexibilidad para aprovechar las variaciones en un costo de insumos siderúrgicos. En 2016 entra la operación de la planta, normalizando la placa que permite abastecer con aceros de producción nacional de sectores industriales la fabricación de máquina pesada, carros de ferrocarril, torres eólicas y tubería de alta especificación, entre otras. En 2017, en el marco de proyección autogeneración, entra en operación regular la planta generadora 9 con base a gas natural y tecnología diseñada por Caterpillar. En 2018, el cuarto trimestre, comienza en el periodo de pruebas de la planta de desgasificado al vacío. Entra en operación en el primer trimestre de 2019 y es parte del plan de inversiones para elevar el valor agregado de los aceros. Después de 2018, Altos Hornos de México experimentó una serie de eventos que culminaron su declaración en quiebra en noviembre del 2024. Esto incluyeron descubrimientos de transferencias ilegales relacionadas con el caso de Overtech, la suspensión de operaciones debido a dificultades financieras y finalmente entra en concurso mercantil que no logró de acuerdo con sus acreedores. En 2018, Altos Hornos de México experimentó una serie de eventos que culminaron su declaración en quiebra en noviembre de 2024. Asimismo, la empresa fue declarada en quiebra por un juzgado federal en noviembre de 2024. Esta disposición pone fin a su proceso como concurso mercantil que había iniciado en junio del 2023. En resumen, Altos Hornos, tras el descubrimiento de transferencias ilegales relacionadas con Overtech, ha experimentado una profunda crisis financiera, dejando un legado de despidos, deudas y eventual venta de activos. Altos Hornos de México and the subsidiaries, it produces market products in the highest quality with the best service and the lowest costs to the satisfy and satisfy the needs, expectations of the customers in the integrated in the most important resources
its people with the heat-teach equipment and the system, creating a safe environment with the world opportunities of all painting innovate, begging its inventors and the community to be learning Mexican style, combining the quality service and the cost made in the exerting the expectations and needs of all its customers, sourcing the card in the environment of the employers and the company present in the environment, the terrific ensuring in the growth, continuous improvement, and the long-term sustainability. Los valores. Los valores con los que encuentra Altos Hornos es el trabajo, tenacidad, los proveedores, la familia, la claridad, el trabajo en equipo, la integridad, el medio ambiente, seguridad, orden y limpieza, respeto, reconocimiento y capacitación y nacionalismo. Ellos se comprometen con la voluntad de Acero a impulsar su crecimiento y entendimiento y cumplimiento de su objetivo. En el organigrama contamos con el director general, el coordinador de comunicación social y redes públicas, el director de operaciones de materias primas, al director de contraloría y sistemas, al director corporativo de finanzas y planeación, ahí mismo al director corporativo de planeación financiera y tesorería, al director jurídico corporativo, al director corporativo de recursos humanos, al director corporativo de compras y abastecimientos, director corporativo de compras y abastecimientos y asimismo al director de laminación, mantenimientos y servicios. De acuerdo con el análisis FODA, una de sus fortalezas es la experiencia histórica, la infraestructura existente, el reconocimiento de marca y ubicación estratégica. Una de sus debilidades es la deuda financiera que tuvo, dependencia del mercado nacional, modernización de equipos, al igual que sus oportunidades tenemos innovación de tecnología y la apertura de nuevos mercados. Como amenazas tenemos su competencia internacional, crisis económica global, cambios de regulaciones gubernamentales, fluctuaciones en el precio de las materias primas. En información económica, sobre la descripción de la empresa tenemos que es un sector de materiales, igual su subsector es de materiales, su ramo es fabricación y comercialización de materiales, su subramo es producción de fabricación de productos de acero. Como productos tenemos su placa, que obviamente todo es de acero, la lámina rolada en caliente, la lámina normal, la lámina rolada en frío, lámina cromada, hojalata, perfiles ligeros, perfiles pesados, alambrón, billete, entre otros. Como noticias tenemos que en junio del 2020 Altos Hornos tuvo más de 2.400 despidos debido a la cancelación de contrato con la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, para la compra de carbón. Asimismo, tenemos una crisis de liquidez y paro de producción en 2023. A lo largo de 2023, la empresa de Altos Hornos sufrió una grave crisis, lo que llevó a detener su producción totalmente de acero. Esto debió ser por la parte de incumplimiento de pagos de proveedores de energía y consecuencias de acuerdo con Pemex. La falta de producción creó un impacto a miles de trabajadores y la industria de región. Asimismo, la toma de instalaciones por trabajadores en abril de 2023 por parte de los trabajadores pusieron un alto para protestar por la falta de pago de salarios por la empresa. Esta acción reflejó la tensión social generada por la situación financiera de la empresa. Asimismo, tenemos una huelga en 2024, ya que se reportó el proceso de bancarrota de Altos Hornos afectada por los derechos de los proveedores y trabajadores de la empresa. Esto causó retrasos de procedimientos legales y agravio de la situación. En 2024, la empresa de Altos Hornos reconoció su bancarrota debido a la incapacidad de llegar a un acuerdo con sus acreedores. Esto llevó a una liquidación donde la empresa se vería vendida forzosamente para pagar a sus acreedores sin que los accionistas liderados por Alonso Ancira
recibiera recursos. Se iniciaron negociaciones posibles con inversionistas. Bueno, para finalizar tenemos la teoría de juegos. En este caso, pues como bien lo dice, es como un juego. Se estuvieron jugando con números y manipulando con los números respecto a las noticias que había mencionado anteriormente, como es la bancarrota y venta, la crisis de liquidez y paro de producción, los despidos que hubo, la huelga judicial y la toma de instalaciones por trabajadores. Tenemos que la empresa Altos Hornos SABDCB tiene un porcentaje del 68% de rendimiento en la empresa. De igual forma, en la desviación obtuvimos un resultado del 34%. En el coeficiente de variación tuvimos un resultado de 0.50. Esto quiere decir que la empresa Altos Hornos de México SABDCB presenta una ganancia en el mercado al estatus de la noticia. ¿Por qué ganancia? Porque de acuerdo con lo mencionado, que es de 0.50, tiene una ganancia ya que está en el límite, ya que si hubiera sido menos del 0.50 hubiera sido una pérdida y arriba del 0.50 es una ganancia. Como estamos en el límite, tiene una ganancia. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.